la pérdida de la iglesia, pues en las imágenes era catastrófica. Y evidentemente nosotros tenemos que recordar que es parte de la historia del espiritismo, ¿no? Porque cuando las personas se dicen espíritas tienen que conocer el medio ambiente donde se desarrolló Allan Kardec y donde el espiritismo nació. El espiritismo nació, dio a luz en 1858, que estábamos ya con la publicación del libro de los espíritus, pero había todo un marco general al respecto de eso. Quiero contarles que Allan Kardec, que era una persona científica, León Hipólito de Niza-Rivel, y la primera que pregunta dice, mire, ¿por qué se cambió Allan Kardec? De plano se escondió. Esto es bien difícil. En espiritismo es un problema con los mismos espíritas, porque todo el mundo quiere figurar. Todo el mundo quiere salir en la televisión, en los seminarios, te invitan, etcétera, y el otro, el ego es muy malo, el de nosotros los espíritas. Sin embargo, una de las lecciones aprendidas dentro de lo que escribió Allan Kardec en la revista espírita fue el hecho de que él tenía que realmente buscar la estrategia para poder lograr mantener lo que fue su legado de pedagogía al respecto de lo que fue Francia. Y a diferencia de lo que tenía ya en la segunda parte de su siglo, que era el aspecto puramente espírita. De ahí que pareciera que esta es otra conferencia, solo se los adelanto, pero es para que nos enmarquemos al respecto de León Denis. El hecho de que él cuando regresó de Innsbruck, Suiza, él pues era un profesor y él daba clases, era un traductor, era políglota, pero no porque simplemente quisiera, sino porque él estudió en Suiza, que allá se habla también alemán. Entonces hablaba alemán, hablaba español, hablaba inglés, hablaba francés, su natal, y por ahí otra cosita, ¿verdad? No era así como Edwin Grau, que apenas ni el español habla. Pero, por ejemplo, sí, eso era Allan Kardec. Y las amistades, las personas que le rodeaban, era León Denis. León Denis, que ahora el 12 cumplió un aniversario más de su reencarnación. Hablamos sobre las maravillas del espiritismo y aquí tenemos una foto de nuestro insigne y noble León Denis. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque León Denis es sumamente significativo para esta escuela. Cuando mucha gente en cualquier lugar del mundo quería oír León Denis se presentaba acá. Y no por una vez, fueron años. Fue uno de los principales educadores nuestros, León Denis. Y León Denis despertó muy rápidamente al espiritismo a la edad de los 18 años. Además de ello, él hablaba de las maravillas del espiritismo. Cuando expresaba de esa manera, cuando leyó por primera vez el libro de los espíritus. Recuerden que Allan Kardec, entre comillas, no tenía hijos. En la última investigación que tenemos ahora, nosotros ya sabemos que probablemente tuvo 2 hijas adoptivas. En ese proceso vamos, falta hacer la consulta total y hay algo muy claro que introdujo, que fue su opinión al respecto del libro de los espíritus. Para León Denis, el libro de los espíritus era una solución clara, completa, que estaba basada en un problema de lógica universal. Cuando hablamos de lógica universal es que todo hombre que tenga un razonamiento va a entender. Y eso es lo que ha pasado grandemente con relación a la religión y nosotros. Porque hablo de nosotros, los estudiantes del espiritismo, nos basamos básicamente en la obra del libro de los espíritus, la siguiente. Así entonces, León Denis, él nació el 1 de enero de 1846
Tours y él estuvo pues en lo que se llamaba filosofía espírita, porque hay que ser bien claros que ellos venían del periodo del magnetismo. El periodo del magnetismo, para empezar y volver otra vez a las imágenes de Notre Dame, me impactó mucho una fotografía donde se ve que se está ardiendo Notre Dame y al fondo está la Torre Eiffel. Incluso se puede ver todos esos detalles. Yo tengo amigos bomberos franceses que me pasaban algunas fotos. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo llegó al punto de que la gente que normalmente ya no va a la iglesia, pues es la verdad, en Europa, ya a la gente joven no le interesa ir a las iglesias como tal? Estuvieron cantando el Ave María, estuvieron arrodillados, estuvieron orando para que el incendio parara. Tengan en cuenta que esto fue una cosa inclusive táctica desde el punto de vista bomberil, porque ya se tuvo una experiencia cuando se quemó la Catedral de León, donde nació Kardec. Vamos a hacer una conferencia al respecto de esto. Echaron abundante agua y todo se despedazó. Ahora no, ahora fueron selectivos, usaron algunos químicos, usaron otra técnica bomberil y el resultado es el que tenemos. Se quemó todo lo de arriba, pero salvaguardar todo lo de abajo, al punto que no se quemó algo que muchos cristianos estaban dolidos, que era la corona de espinas que aparentemente se le puso a Jesús. Entendemos de que eso es como cuidar el arma con que asesinaron a mi padre, pero de todas maneras es algo que es significativo en toda la gente que ha sido cristianizada de esa manera. Muy bien, la siguiente. Vamos a recortar la primera carta de los Corintios en el capítulo 12, donde habla de los dones espirituales. En el 12:10 dice: aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, el otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, el don de lenguas y aquel el don de interpretar. ¿Qué nos enseña la parte bíblica al respecto? Cuando uno razona de espiritismo y habla sobre León Denis y por qué él dijo que era un razonamiento claro, él se fue a las bases y preguntó: ¿existe alguna situación o algo que tenga que ver con espiritualidad antes de que Allan Kardec haya resumido todo? Pues entonces se fue a las escrituras de la Biblia y encontró esto, donde en la misma Biblia dice que hay dones espirituales, que todos ya sabemos que existen y que hay de esa manera. Así entonces, veamos, hay una carta de Pablo de Tarso a Corintio, en Grecia. Les puse a Grecia ahí para que se vayan acordando dónde estamos metidos. Y en azul está Corinto, ¿correcto? Y entonces, era una carta común y corriente, como que yo le envío a cualquiera de ustedes una carta en expresión, pero aquí tenemos la imagen última que tenemos de Pablo de Tarso, en donde hablaban al respecto de los dones y donde escribían de que existía en todo el mundo conocido en aquel tiempo. Tengan en cuenta que el mundo para aquel tiempo era como un pastel, era plano, y donde comenzaba el mar había cataratas y estaba sostenido por lo que ustedes se imaginan, hasta que vino un tal Galileo Galilei y que dijo que no era cuadrado, sino que era redondo y que encima se movía, y lo mataron por esto. Imagínense usted. ¿Quién no matarían ahora al que puso la foto de la ventana de nuestro universo? Porque el último hoyo negro es simplemente más espectacular. Antes yo hablaba del universo, el universo son millones de años luz. Ahora yo no sé qué hay detrás de esa ventana, ¿verdad? Hay cosas diferentes. Muy bien. El más grande de todos los psíquicos
ese verano en Filadelfia los 10 medios producidos reflejan psicografías, escritos al revés. Que la religión dijo es del diablo porque pueden escribir al revés. Fíjese bien, interpretación de un lado, interpretación del otro lado. Interpretación del fenómeno, fíjese bien, del fenómeno es el hecho de que alguien pueda escribir al revés y que sea totalmente inteligible ante un espejo. Simplemente para entender. Escribieron en idiomas distintos y dominaban el idioma correctamente. Por eso es que uno tiene que tener suma conciencia cuando estudia el libro de los mediums y evalúa un medium, porque pareciera que el medium está repitiendo lo que oyó en otro lado. Entonces uno dice, ¿cuál es la verdadera comunicación original? ¿La que oí antes o la que oí después? Pero en este no había dudas, porque alguien puede empezar a hablar medio otro idioma, pero no conocer a la perfección ese idioma. Antepasados de los científicos dijeron que los propios investigadores desconocen, entre muchas historias, estos relatos. Sin embargo, todos ellos comparten la creencia de lo que vemos y oímos es de hecho algo real. Bueno, todo el mundo dice que no hay espíritus. El único problema es que todo el mundo después quiere creer en espíritus cuando se le murió el papá, la mamá y todo lo demás. ¿Ah? Porque tiene la esperanza. Tiene la esperanza que cuando salga de aquí lo va a ver, lo va a encontrar, va a pasar algo de esa manera. Otro punto común se alberga con el gran respeto por Chico Javier, pues tiene muchas prácticas psicográficas. Fíjese bien cómo estamos hablando de Chico Javier. Estamos hablando de un medium que tiene prácticas psicográficas bastante destacadas. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros vemos imágenes de ese tipo, nosotros podemos centrar que nos educaron desde la época del cristianismo y el monoteísmo, que existía algo que nos ayudaba, que eran los ángeles. Los ángeles, pues, póngale usted ese nombre, pongámosle el nombre espíritu, póngale usted el nombre entidad, y si es más tirado al materialismo, póngale una energía que está, pues evidentemente ayuda a que nosotros los seres humanos podamos sobrevivir en este valle de lágrimas en que vivimos. Pero eso depende de una adecuada comunicación entre esa energía, ese mundo y nosotros mismos. Así que, ¿qué decía la primera carta a los Corintios? Mira, casi que me siento en mi iglesia. Hoy me puse la soga. La profecía y el don de lenguas. 14. Procuren alcanzar ese amor. Fíjese bien que si uno estudia la Biblia adecuadamente encuentra mucha información. Hasta la coma. Procuren alcanzar ese amor. ¿Qué amor? Ese amor que Jesús dejó para todos nosotros y entre nosotros. Vale, traduzcamos. Mire, yo peleo con mi pareja todos los días. Psicológicamente fácil. Bueno, usted solo tiene dos opciones. O le gusta, está como chucho y gato, o simplemente le gusta que le hables de esa manera. Porque tiene que haber una situación. Adentro está inmerso algo. Pero si alguien me dice, yo no lo dejo porque yo quiero que esté aquí, porque si no es mío, no es de nadie. Eso no se llama amor. Eso se llama egocentrismo que raya con represalia, que llega a un odio. Pero nos dice, procuren alcanzar ese amor. Ese amor que fue la prédica verdadera de Jesús. Donde nosotros hagamos lo que hagamos, lo tenemos que hacer con amor. Por ejemplo, esta semana se supone que debe estar dedicada a hablar y tener tiempo para hablar de Jesús, de todas sus manifestaciones. Así que los hermanos de una grey se llevan a un pelotón para un lado y los otros van para el otro lado, ¿verdad? Son como dos equipos. Vamos a esperar cuándo se van a enfrentar en el clásico, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que no están borrando lo que nosotros no vemos todos los días. Es ese amor por nuestro enemigo. Ese amor
por nuestra propia pareja, que todos los días nos da palo. Y un día, usted en lugar de dar palo de regreso, usted lo que va a dar es amor. Y se va a acostumbrar tanto. Usted. Yo no espero que la otra persona cambie. Yo espero que usted cambie. Más a cambiar ese amor verdaderamente. Y dice, y aspiren también a los dones espirituales. Fíjese qué interesante. No digo, hagan dones y después hagan amor. No, hagan amor primero y después dones. Que es la misma enseñanza para los espíritus. Y los espíritus. En los cuales habla de esta profecía. Fíjense bien que es una profecía. No fue que lo dijo fulano, es una carta. Ajá, muy bien. Entonces cayó la palabra médico. ¿Quién decía las profecías? Ajá. Entonces era en el oráculo. Hay veces que a mí me preguntan algo y yo no sé. Y yo creo que debo de preguntar. Y todos los que son cercanos a mí me conocen y me dicen, bueno, ¿y qué me dice de que aquello que le consulté? Voy a consultar al oráculo, le digo yo por molestar. Ajá. Es molestia, pero estoy diciendo una verdad. Muy bien. El oráculo de Endor, que era la palabra correcta, yo le cambié a medium de Endor, es para que lo entendamos, era de esa manera. En el cual se manifiesta en esta pintura, donde era una mujer y no dejaba ver bien sus fases. Ella tenía la cualidad de que usted le preguntaba, mire, ¿cree usted que yo debo separar bien a mi esposa o no? Porque las preguntas son las mismas de hace siglos, no son diferentes. Ajá. Entonces tenía una palanganita con agua, ella entraba en su meditación, o sea, en silencio, y observaba el agua. Y ella decía que en el agua se miraba la información. Es algo así como que si tuviera una tablet, ¿correcto? Porque la primera comunicación tablet que yo conozco es la de Moisés, ¿sí o no? ¿De dónde bajaron las informaciones? De la nube. Vino del más allá. ¿Y dónde la puso? En una tableta. Entonces, que no me vengan con cosas, que ahora ya jugaban con carros. Muy bien. Entonces, la medium de Endor lo que hacía era eso. Usaba eso como un método de concentración, pero en realidad era un fenómeno mediúnico de clarividencia, un fenómeno mediúnico de entendimiento del proceso que se estaba dando. Y estas personas, cuando eran estudiadas en todos aquellos, los romanos y toda su religión, eran representadas con el resplandor. Simplemente en los dibujos era resplandor para indicar, para que cualquier profano como yo viniera y dijera, ah, ese es un iluminado. Y de ahí viene el Illuminati. ¿Ah? ¿Qué sería el iluminado? Pues simplemente una persona que tiene informaciones extracorpóreas, extracerebrales. Si quieren que yo hable un poquito más científico, que un buen chapín sería, es un médico. ¿Verdad? Muy bien. Vamos con el 14.2. Nadie se imaginó el tipo de plática que iba a dar hoy. Es Semana Santa, tengo que hablar en un lenguaje. Ajá, muy bien. 14.2. Porque aquel que habla un lenguaje incomprensible no se dirige a los hombres, sino a Dios. Vea usted qué diferencia de planteamiento. ¿El don de lenguas qué es? ¿Cómo se le llama al don de lenguas cuando habla alguien en cómo está hablando? En jerigonza. Ajá. ¿Esa palabra será guatemalteca, no? ¿O será del castellano? Pues yo creo que es guatemalteco, ¿no? Porque jerigonza es alguien que no se le entiende que está hablando. ¿Cierto? Entonces, vea usted lo que dice la escritura bíblica, que cuando es incomprensible no se dirige a los hombres, sino que a Dios. Perfecto, respetamos esa posición. Pero entonces no nos sirve para orientar a la humanidad. No nos sirve para el entendimiento nuestro, que es la gran diferencia con el espiritismo. ¿De qué me sirven 10 mediums aquí? Y cada uno en jerigonza. ¿Cómo me voy yo de aquí? Hablando jerigonza.
que no queda otra, ¿verdad? Era como cuando eran las misas en latín. A mí me encanta oír los coros en latín, no sé por qué, claro, la cola de resabio. Imagínense ver el que pasaba con algo por ahí. O era una gárgola de esas que pusieron en la iglesia. Muy bien. Y nadie le entiende. Dice en éxtasis cosas misteriosas. ¿A qué se le llama misterioso? Aquello que no se conoce, que no se entiende, que no puede comprobarse. Y ahí comienza todo el problema del misterio. Cuando Allan Kardec viene y dice, no hay nada sobrenatural, no hay milagros, no hay nada que sea misterioso. Entonces es el primer momento donde yo sueno la campana y le digo, León Denis, usted tenía razón. Un lenguaje claro y racional, en el cual no me deja que venir a comprender, pero sigamos explorando, sigamos. La xenoglosia, que es el nombre de la jeriglosia, científicamente, es la habilidad de poder hablar o escribir un lenguaje que se asocia generalmente a personalidad múltiple, o sea que va también con enfermedades. Los psicólogos, los psiquiatras miran el delirio, el sueño, la represión de vidas pasadas, la telepatía y finalmente la mediunidad. Y lo traje tal y como está en el internet, tal y como aparece en Wikipedia, para que la gente se dé cuenta que la palabra mediunidad está siendo profundizada en los lenguajes normales de cada uno de nosotros. Esto me encanta. Esto que ven aquí, a mí me gusta la arqueología. Cuando yo voy a un museo es cosa seria, sáquenme porque yo solito no me voy a salir. Aquí vemos exactamente cómo todos están los iluminados, correcto, pero aquí hay algo. Una besita, será el Espíritu Santo. Puede ser, pero está sobre Jesús, porque evidentemente Jesús lo tienen cambiado por la túnica. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está perteneciente al Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, se encuentra que en la fecha de Pentecostés, 50 días antes de la resurrección de Cristo, eso quiere decir Pentecostés, los 12 discípulos principales de Jesús experimentan la llegada del Espíritu Santo. Una de las 3 personas de la Santísima Trinidad, quien se le apareció en forma de lenguas de fuego. Bien interesante. Eso es un dato arqueológico, donde nosotros encontramos que los iluminados, no todos son iluminados por el Espíritu. Entonces, otra vez a darle la razón a Allan Kardec y a León Denis. ¿Por qué? ¿Qué dice Allan Kardec? Hay diferentes escalas de espíritu, ¿correcto? La misma Iglesia Católica decía, hay ángeles, querubines, arcángeles y serafines, ¿cierto? Muy bien. Interesante que eran 3 personas, las 3 personas de la Trinidad. Muy bien. ¿Quiénes usaban el número 3 como algo muy importante en la época antigua? Los druidas. ¿Cuántas son las bases del espiritismo? ¿Cuáles son los 3 aspectos fundamentales del espiritismo? Ya se los dije, los 3. Ciencia, filosofía y moral. ¿De dónde venía el nombre de Allan Kardec? Druida. O sea, somos nosotros realmente espíritus que venimos progresando en una y otra manera. Y que lo que hacemos al no progresar es irnos cada vez más nosotros mismos atrasándonos. Porque quien se atrasa es uno mismo. Los demás no nos atrasan. Las religiones no nos atrasan. Quienes nosotros nos atrasamos somos nosotros mismos. Los espíritas tenemos que ser como una piedra que tiene que ser esculpida. Ahora yo pregunto, para esculpir un monumento, el arquitecto, el artesano, el que hace esa obra, ¿cómo lo hace? ¿Con un martillo? Y un cincel.
ya de dolerle a la tierra. Ahora ya sabemos por qué sufrimos todos los días. Porque nosotros tenemos que ir cada día experimentando ese pulimento. ¿Cómo va a quedar más bello la imagen? A más golpes. Por eso es que un día me reía yo con mi mamá y me decía, pórtate bien. Ay, yo, el típico patojo malcriado. Porque a golpes se hacen los santos. Me quedo yo, vaya, gracias. Entonces entendí muy claramente esa posición. La que sigue, por favor. Oye, en 1895, Sigmund Freud, estoy hablando de uno de los padres de la psicología, y Joseph Breuer publicaron el caso de su paciente Anna O, que hablaba alemán e inglés. Fíjense pues, primero vemos en la historia que sí existe la xenoglosia. Luego vemos de que hay gente que tiene la posibilidad de verdaderamente ser médicos, el oráculo de Endor. Y posteriormente vemos que ya en 1895 ya tenemos evaluación, pero póngale ojo a la fecha. ¿Qué es París? París, la ciudad de luz, la ciudad del romance. Todos encantados con París y querés ir a ver a París. No. Lo que sucede es que confluyó en aquel momento histórico todos los espíritus necesarios para llegar a pasar en un cambio del conocimiento humano. Si queremos hablar de 1800 en París, que no hubo una revolución tan grande, bueno, se lo voy a dejar ir de una vez. Cuando Allan Kardec publicó el libro de los espíritus, estaba de régimen de gobierno el segundo imperio napoleónico. Y el segundo imperio napoleónico le daba fe total a la Iglesia Apostólica y Romana, que le construyó hasta un teatro, que es muy visitado en París. Y en ese momento Francia venía en contra de lo que era todo lo que era la iglesia en aquel tiempo, el poder y demás cosas, y ahí es donde entra Notre Dame. Ahí quemaron libros, quemaron herejes. Yo, si hubiera hablado esto en ese año, yo estuviera siendo quemado en la hoguera ahorita, inmediatamente enfrente de la iglesia de Notre Dame. Porque era un hereje, en el sentido de decir que lo que estoy hablando de la xenoglosia, de Endor, esas eran cosas que no se podían decir. Imagínese usted que en ese tiempo, para pedirle a Dios algo, Dios mío, yo quiero un trabajo, Dios mío, yo quiero que tenga una casita donde vivir, había que ir a hablar con el sacerdote para que él pidiera permiso a otro de arriba y ese a otro de arriba para que a usted le dejara hablar con Dios. Está difícil la cosa, ¿no? Que hoy no podemos hablar, pero ni con el alcalde, mucho menos vamos a poder hablar con Dios a través de la gente. Es exactamente igual. Entonces, esta paciente, mire la fecha, 1895, ya estaba el libro de los espíritus, ya estaba el proceso de la codificación kardeciana, ya estaban investigando por qué la gente tenía eso. Y vean ustedes que si revisan despacio el texto del libro de los espíritus, la revista espírita y los nombres de las escuelas espíritas en aquel tiempo eran de estudios psicológicos. ¿Sí? Ahora vienen los psicólogos y podrían estar enojados con nosotros. ¿Cómo van a creer ustedes que el espiritismo tiene que ver con la psicología? Pero momento, joven, todavía no corra. ¿Qué fecha fue publicado el libro de los espíritus, hermanos? 18 de abril de 1857. Gracias. Uno me contesta. ¿Ya? Esto es como la lección. Por eso es que vamos a tener que hacer un seminario el viernes, solo para los directores. Porque de nada me sirve hacer conferencias públicas
aquí pequeño, en otro lugar grande. De nada me sirve. Y la gente va a decir así, habló bonito, sí, es entendible, perfecto. Pero dentro de 10 días, se les olvidó, ¿no? El conocimiento tiene que quedar firme. Y para eso necesitamos seminarios verdaderos para hacer eso. Mire la fecha, 1948. ¿Cuántos siglos pasaron para que 20 casos que hacen pensar en reencarnación de una chica hindú nacida en 1948 y estudiada por Stevenson en 1961, entre la edad de 4 y 5 años era capaz de cantar canciones en bengalí, siendo hindú? Y teniendo 4 años, ¿quién se puso a enseñarle bengalí? Igual que cuando yo me presento solo ante público profesional, yo le digo, usted en este momento dice, este está hablando cosas sin importancia. Yo no quiero que me crea. Yo solo le estoy exponiendo los hechos reales de este proceso. Entonces, ellos estudiaron a Mishra,